Buenos días. Esto será muy simple y sobre todo algo respetuoso con este texto llamado un texto sagrado. Seré respetuoso y por lo tanto no te preocupes, solo veremos algunos puntos que serán interesantes. Aquí estamos. Así que con este video comenzamos con una serie de videos cortos, creo que serán de unos 5, 6 o más, que tienen como objetivo brindar indicaciones muy simples para hacer una lectura de la Biblia lo más respetuosa posible. Lo más respetuoso de los términos que han utilizado los autores antiguos y sobre todo una lectura que nos permita hacernos una idea autónoma de lo que probablemente nos dice la Biblia, más allá de lo que en cambio nos fue transmitido por la tradición religiosa. Entonces, al principio, sin embargo, también me gustaría darles algunas indicaciones relativas a la absoluta incertidumbre que tenemos cuando nos acercamos a este texto. Y por absoluta incertidumbre me refiero a la conciencia de saber muy poco o tal vez ni siquiera ser capaz de saber y saber mucho más. Obviamente, mientras estudiaba hebreo, también estaba estudiando los trabajos de profesores universitarios que se ocupan de las lenguas semíticas. Por ejemplo, el profesor Giovanni Garvini, profesor de filología semítica en la Universidad de Sapienza de Roma. He leído todas sus publicaciones y dice una serie de cosas que, en mi opinión, no solo son interesantes, sino fundamentales. Mientras tanto, aquí en este libro, básicamente dice que el hebreo es un dialecto cananeo-fenicio del sur. Dice, desde el punto de vista lingüístico, el caánico o la lengua cananea no constituye un grupo de lenguas muy similares entre sí, como se dice a menudo, sino es una única lengua dividida en una serie bastante numerosa de variedades locales, extremadamente homogéneos. El hecho de que algunas de estas variedades, como la fenicia de Tiro y Sidón o la hebrea de Jerusalén, han alcanzado una gran dignidad literaria y que por su importancia cultural son comúnmente designadas como lenguas autónomas más que como dialectos, no elimina el carácter lingüístico. Es decir, el hebreo es en realidad uno de los muchos dialectos dentro de este grupo de idiomas cananeos. Dice, probablemente no exista ninguna diferencia entre el hebreo y la variedad fenicia hablada y escrita en el norte de Palestina. Así que este ya es un primer hecho importante, pero lo fundamental, en mi opinión, es lo que se afirma más adelante. Solo sabemos el hebreo tal como era reconstruido a finales del primer milenio después de Cristo, es decir, el llamado hebreo masorético. Lo que se ha transmitido desde el exilio babilónico en adelante no es otra cosa que una gran cantidad de nociones lingüísticas, sino un grupo de textos sagrados o al menos de relevancia religiosa. Lo importante no era conocer la estructura lingüística de esos textos, sino su contenido ideológico, el cual también está sometido a continuas solicitaciones por parte de las diversas corrientes del judaísmo. Este es un hecho fundamental, es decir, significa que cuando leemos la Biblia, leemos un texto que siguió reglas gramaticales, leemos un texto que siguió un camino ideológico y las reglas gramaticales no fueron un problema de los escritores, de los autores de la Biblia. Esto es importante porque a lo largo de los siglos toda una serie de reglas gramaticales se han desarrollado reglas, por ejemplo, aquellas relacionadas con el término Elohim, que es plural, que deben hacerlo absolutamente único, pero se han desarrollado como resultado. Creo, ya sabes, se creó una especie de reglas, en parte porque, es decir, no quiero aburrirte, de la llamada VAB consecutiva o la VAB inversa, la letra hebrea, donde en cierto punto escriben algunos gramáticos. Esta es una letra que inventamos y claramente lo podemos tirar a la basura con seguridad. Entonces, las reglas lingüísticas o gramaticales se elaboraron más tarde, dice el profesor Garvini, que no era un problema para los autores bíblicos. Entonces conocemos una cierta interpretación del texto bíblico, la tibetana, es decir, la de la escuela de Tiberíades, que produjo este hebreo masorético, no el idioma hebreo. Entonces no conocemos cómo era el idioma hebreo.
El idioma hebreo fue expresado inicialmente por la escritura de consonantes fenicias. No sabemos qué escritura se usó para las obras escritas durante el exilio de Babilonia. No lo sabemos. Entonces, no estoy leyendo todo porque, repito, no quiero aburrirlos, pero es importante tener estas premisas para entender estas simples indicaciones que daremos en estas charlas. El vocalismo, es decir, los sonidos de las vocales de las antiguas lenguas semíticas, es completamente desconocido. Ya otros exégetas judíos, ya lo hemos visto quizás en otras charlas, dicen, nunca sabremos cómo se leyó originalmente la Biblia. Nunca lo sabremos. Hay que esperar los primeros siglos de la era cristiana para encontrar las primeras grabaciones gráficas de vocales. No hay que olvidar que la escritura silábica de la zona mesopotámica recibió una interpretación, en comillas, modernas, por parte de los asirólogos, que se basaron sobre las fórmulas las formas de la lengua semítica reciente, casi exclusivamente el árabe clásico, que son incapaces de probar la veracidad de sus hipótesis lectoras. Catedrático de filología semítica. También escribe en libros que, por lo tanto, incluso cuando hablamos de los significados de términos, cuando hablamos de lenguas antiguas, incluso cuando existe el acuerdo de todos los estudiosos del mundo sobre el significado de un término, bueno, ni siquiera en esa situación hay certeza. Entonces, esta es la base que debe empujarnos a hacer un examen de conciencia. Sí, un examen de conciencia. Mientras tanto, cuando decimos que tenemos certeza acerca de la Biblia, y bueno, yo ya sabes que pretendo, porque creo a la luz de esto y de muchas otras cosas, que solo es es honesto fingir, sino que debemos reflexionar precisamente cómo escuchamos. La Biblia es así, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto otro, y no, para nada. Todas son interpretaciones. Por lo tanto, lo que podemos hacer es intentar una lectura literal. Esa es mi propuesta. Por ejemplo, en este libro he examinado toda una serie de aspectos relacionados con los problemas de las traducciones. Por ejemplo, el término Elohim. También he examinado las objeciones de los exégetas. También he escrito más de 30 páginas dedicadas al problema y digo que si Elohim fuera verdaderamente único, la Biblia saldría como un lío casi incomprensible. Creo que ante todas estas premisas, ante las distintas traducciones y ante la incertidumbre, lo más honesto es hacer lo que les diré en breve. Digo incertidumbre porque hablando del término Elohim, y este es primero de los términos por los que les doy esto, me gustaría darles esta indicación o esta sugerencia. Es un término que no deben traducir. No se debe traducir. Se traduce de muchas formas posibles. Por ejemplo, se traduce teológicamente con Dios, pero sabemos que Dios no existe en la Biblia. Que Dios es una elaboración por la teología posteriormente que no existe. Dicen los propios exegetas judíos. En el idioma hebreo hay ni siquiera es en término que indica la palabra de Dios, es decir, no existe una palabra que indique el término Dios como tal lo entendemos, entendido como una entidad espiritual trascendente al que hay que adorar. Por ejemplo, y por lo tanto, Elohim también se traduce como jueces, legisladores, gobernantes, los luminosos, los de arriba y así sucesivamente, pero no lo sabemos. Esto es lo fundamental. Y como no sabemos, debemos tener la corrección de decirlo, también porque los términos que se usan para traducirlo son todos términos que indican las funciones. Ya hemos visto una parte de él cuando en uno de los 2 videos dedicados a la relación entre la Biblia y Homero, y volveremos a él también porque es un concepto importante, indican funciones, y es decir esto, que indican que él o los Elohim ciertamente eran jueces, ciertamente eran legisladores, ciertamente lo hicieron como gobernantes, pero ¿quiénes eran? Es decir, ¿qué quiere decir Elohim? Eso no se sabe. Pero primero vimos esa torre de Biblias o demasiadas Biblias que en lo particular yo consulté en base a las traducciones para dar un ejemplo de esta incertidumbre. En Génesis 20:13, donde Abraham cuenta su historia, ahora vemos por un momento cómo es este versículo traducido. Aquí vemos como uno de los ejemplos de las incertidumbres que se relacionan precisamente con la traducción de este término Elohim. En este pasaje en el cual Abraham cuenta su historia y dice, cuando los Elohim me hicieron vagar en mi casa.
o cuando los Elohim me hicieron vagar de mi casa. Ves que aquí está el verbo que está traducido en plural. Y el hecho en la identificación verbal también aquí se indica que es esta una tercera persona del plural. Y por lo tanto no hay duda, es plural, los Elohim. Esta es la Biblia traducida para, digamos, eruditos, para los que saben hebreo, para las facultades de teología y por lo tanto claramente la traducción es interlineal y debe respetarse exactamente lo que está escrito en hebreo.